Muy buenos días, hermanos, ¿cómo estamos? Amén, muy bien, increíble, qué maravilloso poder juntarnos un domingo más para un nuevo servicio. Los extrañábamos muchísimo, Pamela, yo, Edwin y Suri, también estamos acá, Gerardo, Mónica y Dylan, Antonio, que van a regresar la próxima semana. Pero han sido unos tiempos maravillosos, os voy a aprender mucho, pero ya les estaremos compartiendo más detalles en las próximas semanas. Con todo, lo importante es que ha sido un tiempo maravilloso, pero es mucho más maravilloso estar aquí y poder compartir en familia. Entonces, gracias a Dios por eso. Y bueno, este es el tiempo de la prédica, este es el tiempo de la prédica. Entonces, quiero animarte a que me ayudes y me acompañes en una oración, por favor. ¿Sí? Dios del cielo y de la tierra, Dios Todopoderoso, Padre amado, Dios bendito, gracias por este maravilloso día, gracias por su amor, por su compasión, por darnos la oportunidad, Padre, de estar junto a usted un día más, pero también por darnos la oportunidad de estar juntos como hermanos, en familia, alabándote, cantándote, Señor Dios, escuchando tu palabra y pudiendo simplemente compartir juntos. Bendice este tiempo, Dios amado, que seas tú que te lleve la gloria y la honra en este día, y nuevamente, gracias, Padre, que la gloria siempre sea para usted. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, antes de ir directamente a la prédica, primero de parte de nuestra hermana Sandrita Calderón, que pues perdió a su hermana esta semana, esta semana, ella quería expresar su agradecimiento con los hermanos que se hicieron presentes, que les llamaron, que le enviaron un mensaje. De verdad, para ella significó mucho ese cariño y esas muestras de amor que pudieron tener con ella. Entonces, de parte de nuestra hermana Sandrita Calderón, un agradecimiento y un abrazo para nuestra comunidad. De igual manera, mis hermanos, también, el día de hoy, bueno, tenemos una fiesta en el cielo también. Un aplauso por eso. El día de hoy, yo permito traer a una hermana de nuestra familia. Ella es Norquis Cifontes, no sé si está por ahí. Por eso, por favor, un aplauso para ella. Bienvenida al reino, bienvenida, por favor, que nos conocen, la abrazuen, la saluden, y después del servicio, después de la última canción, los bautizos serán en la parte de atrás, entonces animarlos a que puedan también estar ahí para compartir esta bendición que será para ellos. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a hablar el día de hoy sobre la escritura que está en Juan. ¿Sí? Es una escritura, Juan 8, del 31 al 32. Así que te digo que abras tu Biblia, o prendas tu Biblia, saques tu cuaderno de apuntes. Es una escritura muy conocida, pero espero que el día de hoy vamos a aprender un poquito más acerca de lo que Dios nos quiere transmitir. Y bueno, Juan 8, del 31 al 32. Les quiero animarte a que abras tu Biblia, vayas yendo hacia allá. Y para poner un poquito el contexto, ¿qué es lo que estaba pasando? Jesús había estado haciendo su labor, su ministerio aquí en la tierra. ¿Qué fue lo que él hizo principalmente antes de llegar a la cruz? Lo que él hizo fue recorrer las aldeas por aldeas, ciudad por ciudad, y enseñar sobre el Evangelio. Compartir las buenas noticias, llamar a las personas al arrepentimiento, ¿sí? Pero también hizo otras cosas más, también dio muchas lecciones prácticas de cómo debemos vivir aquellos que deseamos seguir para Dios. Pero también un tiempo en el que él sirvió a muchos hermanos, sirvió a muchas personas, sanándolos de sus enfermedades, incluso llevándolos de demonios. Ahora, nos encontramos en el Juan 8, nos encontramos precisamente que Jesús había estado enseñando constantemente. Había ido al templo, si vas a la primera parte del capítulo 8, estaba enseñando en el templo, y sus enseñanzas estaban siendo un poco difíciles de entender para muchos judíos. Sin embargo, en medio de eso, varios judíos decidieron creer en él, y a estos judíos que creyeron en Jesús, Dios les dice lo siguiente. Ahora sí, Juan 8, del 31 al 32, la versión, nueva versión internacional, nos dice: Jesús le dijo entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y bueno, esta es una escritura que hemos leído muchas veces. De hecho, yo estaba revisando y hace 2 años prediqué sobre esta escritura también. Pero no se preocupen, no cogí la misma ley que les he repetido ahora es una nueva, ya está remasterizada también. Pero algo que sí utilicé en esta ocasión fue precisamente este diagrama, ¿no? O esta imagen, en el que me ayudaba a mí a entender lo que significa esta escritura.
Y esta escritura me ayuda a conocer el proceso de que las personas pueden llegar a conocer de Dios y pueden terminar siendo libres. ¿Cómo empezamos? Empezamos en que las personas deciden conocer de Dios. Después toman la decisión de creer, empiezan a aplicar los conocimientos de Jesús, finalmente llegan a entender y finalmente son libres. Y la práctica de Dios se trata de ir entendiendo paso a paso qué significa cada una de estas cosas. Entonces vamos a ir a la primera parte, conocer. ¿Sí? Conocer. ¿Y qué significa conocer? Si eres un invitado de esta mañana, si alguien te invitó y te dijo, mira, vente para la iglesia y después te invito a unos montes a unos 18 aquí en Colita, ¿no es cierto? Bueno, estás aquí el día de hoy y eso es lo importante, ¿no es cierto? Te diste la oportunidad de escuchar de Jesús, de escuchar qué es lo que tal vez Dios te quiere decir. Pero también quiero animarte a que puedas escuchar qué es lo que Dios te quiere decir a través de algo, a través de darte la oportunidad de estudiar la Biblia. ¿Sí? Eso es lo que realmente hacemos nosotros. Cuando salimos a compartir la fe en las universidades, en las calles, no invitamos a la gente a ser parte de una iglesia. Invitamos a la gente a abrir su Biblia, a darse la oportunidad de escucharles, de escuchar del maestro, a darnos la oportunidad de hacer algo parecido a esto. Nosotros en este tiempo ya no podemos sentarnos físicamente al frente de Jesús. Pero gracias a Dios tenemos la Biblia de la que podemos aprender y es como sentarnos delante de Él para escuchar sus palabras. Entonces, si eres un invitado, quiero animarte a que te des la oportunidad de escuchar de Dios, de aprender lo que Jesús quiere enseñar. Y como pregúntale a la persona que te invitó, que te trajo aquí con esa promesa de ese 18, y pregúntale qué significa estudiar la Biblia, qué significa conocer de Jesús. Y quiero animarte a que te des esa oportunidad. Ahora, para los discípulos, este punto también aplica para nosotros. Porque también tal vez conocimos varias cosas de Dios, varias cosas de Jesús. Tal vez ya nos bautizamos, tal vez ya nos conocemos las escrituras de memoria. Pero necesitamos constantemente de los pies de Jesús. Y constantemente necesitamos volver a entender lo que Jesús quiere para mí. ¿Cuáles son sus enseñanzas? Si tú te acuerdas, seguramente tienes el sermón del monte, ¿cierto? ¿Quién se acuerda? Sí, no largo, pero cortito. ¿Quién se acuerda alguna enseñanza que Jesús haya dado en los evangelios o en el sermón del monte? Así rapidísimo. Amor a los enemigos. ¿Qué más? Que la verdad te hará libre. Muy bien. ¿Qué más? Dar la otra mejilla, exacto, que a veces es complicado, ¿no es cierto? Dar la otra mejilla. ¿Qué más? La necesidad de reconocer nuestra necesidad de Dios. Que los que lloran serán consolados. ¿Perdón? De que necesitamos tener un corazón puro, ¿no es cierto? Habla sobre la pureza del corazón, sobre no desear la muerte del prójimo, ¿no es cierto? Habla sobre tantas cosas muy prácticas las que Jesús nos enseña. Tal vez ya las conoces, pero constantemente necesitamos recordarlas. Necesitamos sentarnos a los pies de Jesús para escuchar. Pero hay algo importante también acerca de conocer acerca de Jesús, que también aplica para los discípulos. Mateo 4:4 en la versión de Levín nos dice, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué pasa si no comes uno o 2 días? Te debilitas, ¿no es cierto? Te pones mal genio, ¿no es cierto? ¿Cuánto les pasa que si no comen les da mal genio? Eso, me gusta esa palabra, ¿no es cierto? Entonces nos podemos enfermar. Aquí de hecho puse esta imagen, ¿no? Esta persona, este señor, no ha estado bien alimentado, ¿no es cierto? Y se nota en su estado físico. Posiblemente en su salud, en su ánimo, muchas cosas de cara. Al contrario, ¿qué pasa si comes bien y haces ejercicio de paz también? ¿No es cierto? Porque si solo comes y no haces ejercicio, no vas a terminar así, pues estás, ¿no es cierto? Vas a terminar creciendo, pero no en la misma forma. Pero si te alimentas correctamente y haces ejercicio, vas a terminar con un buen estado físico, incluso se va a notar, ¿no es cierto? Va a ser físico. Si esto pasa con el alimento físico, ¿crees que pasa también con el alimento espiritual? También pasa, ¿no es cierto? Y la Escritura nos dice, no solo de pan vive el hombre. Quiere decir que el hombre también vive de la palabra de Dios. Nuestra palabra de Dios, aquella oportunidad que te das día a día de abrir tu Biblia y de escuchar a Jesús, a tu maestro, es alimento para tu vida, es alimento espiritual. Ahora, tal vez estés aquí muy bien vestido, tal vez hayas sido bañaste, bien perfumado, y te ves muy bien,
has comido bastantes salchipapas, cevichotos, comiste bien en diciembre, y tal vez estás bien gordito físicamente, pero tal vez estás así espiritualmente. Quiero preguntarte, y que tú te pongas a ver, ¿cómo está tu alimento espiritual? ¿Cómo está tu salud espiritual? Y de la misma manera, cuando estamos constantemente buscando a Dios y alimentándonos, el resultado que va a ser tan visible, pero sí se va a ver también. Cuando alguien está alimentado de Dios, se nota. Se nota su alegría, se nota lo que compartía el día de ayer y puede disfrutar de las cosas, disfrutar del feliz porque las entiende. Entonces, quiero animarte a que te des la oportunidad también de conocer, aunque ya eres conocido, y de entender nuestra necesidad de buscar constantemente de Dios. ¿Amén? Ahora hay otra cosa también que es importante. No solo tenemos que ver de qué nos alimentamos, ¿cierto? Tenemos que ver de qué estamos ingresando en nuestro cuerpo también. Estaba hablando con una hermana en estos tiempos que nos estábamos quedando, y esta hermana nos decía, estábamos, Anthony y yo, estábamos hospedados en su casa, y bueno, ellos son estadounidenses, y ellos tienen otro tipo de comida, ¿no es cierto? No es como, tal vez ellos su arrocito, nuestras salsitas, ¿no? Pero ellos, con todo su corazón, en el desayuno nos pusieron muchas cosas, ¿no? Mucha comida. Y nosotros éramos dando lo mejor, como todo buen latino, ¿no? Si te ponen algo delante, te acabas, ¿cierto? Y éramos dando lo mejor, y esa hermana decía, tranquilo, si ya lo haces, o si no quieres, no, pues está bien, ¿no? Pero nosotros, gracias, ¿no? Y empezamos a hablar de varias cosas. Y él nos contaba que sus hijos nunca les habían obligado a comer algo que no querían. Pero decíamos, cuando éramos pequeños, tal vez no nos gustaban mucho las verduras, el brócoli, las cosas sanas, ¿no? Y tal vez de pequeño te gustaban más otras cosas. Pero cuando vas siendo adulto, de repente algo cambia y te empiezan a gustar esas cosas. ¿No es cierto? Ya le pones gustito a las verduras, a esos tortillas con verduras, ¿no? Y ya te haces, te tomas fotos, ¿no? Y haces algunos experimentos de cocina, ¿no es cierto? ¿Les ha pasado a ustedes o solo a mí? Sí, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces yo decía, por ejemplo, a mí cuando era pequeño no me gustaba el pimiento y la cebolla. Pero ahora me gusta. Algo yo mismo voy a hacer más significante. ¿Y qué es lo que nos dábamos cuenta? Cuando eres inmaduro, comes solo lo que te da, no lo que te sirve. Y cuando vas creciendo, empiezas a comer, empiezas a disfrutar también de aquello que te hace bien. Entonces, madurez es aprender a alimentarte, no solo de lo que te gusta, sino también de lo que te hace bien. Y con lo espiritual es lo mismo. ¿A cuántos tal vez les cuesta leer su Biblia? A mí me cuesta leer. A mí me cuesta a veces levantarme y separar ese tiempo y decir, voy a leer mi Biblia antes de hacerlo, porque realmente me cuesta. Pero algo que me ha ayudado mucho en este tiempo ha sido precisamente, bueno, varias cosas. Estaba leyendo un libro y este hermano de este libro decía, me he propuesto algo, me he propuesto una regla en mi vida, que no voy a hablar con nadie antes de primero hablar con Dios. Que la primera persona del día con quien yo hable sea el Señor. Y cuando leí esa frase me impactó tanto como, wow, es cierto, debería aplicar. Y otro hermano hace tiempo también me comentaba que tenía otra regla, que no podía tocar su teléfono si antes no había tocado su libro. También es una muy buena regla. Entonces, estoy aplicando eso y me ha ayudado tanto en mi salud espiritual. Pero también ahora ya disfruto mucho más de poder alimentar mi espiritual. Entonces, no sé cómo estás batallando con eso, pero quiero animarte a que sepas eso. Vas a seguir madurando espiritualmente a medida que puedas disfrutar de ese alimento espiritual. Y no solamente en ámbitos de redes sociales, de noticias y de tantas cosas que a veces llenan nuestra mente. ¿Amén? Entonces, primer paso, si eres un invitado, date la oportunidad de conocer. Y si eres un discípulo ya, de igual manera, aliméntate correctamente, para que no termines en una desnutrición espiritual. Amén. Muy bien, segundo paso, ¿qué es lo que decía? Creer. Y esa palabra está maltratada tristemente, porque a veces pensamos que creer es solamente pensar que existe. Yo creo que Dios existe. No sé quién es, no sé qué es lo que dice, pero yo creo que Dios existe. Pero en realidad eso no es creer. Creer es tomar la decisión de confiar en Jesús. Creer es decir, escucho lo que Jesús me dice y decido confiar en que lo que Él me está diciendo es cierto. Decido confiar en que realmente las palabras de Jesús son importantes y pueden transformar mi vida.
confío en que Él puede, y si lo obedezco, voy a realmente vivir como a Dios le agrada. Eso es creer. Ahora quiero preguntarte, ¿sabes que Jesús existe? ¿O realmente estás dándole valor a su palabra? Cuando lees su palabra, ¿cómo la lees? ¿La lees solo por informarte o porque estás escuchando a tu maestro? Alguien importante, alguien con autoridad en tu vida. Y en realidad es una decisión, ¿vas a creer o no creer? Siempre tenemos que tomar decisiones. Un gran predicador, Charles Spurgeon, dijo, creer en la idea de un Dios es una cosa, pero creerle a Dios es otra, muy diferente. Y esto es muy cierto, mis hermanos. Muchas gracias. Gracias por la vida. Y esto realmente es muy importante porque si tú haces una encuesta, salimos de aquí a Carolina y le preguntamos ¿cuántas personas creen en Dios? ¿Cuántas personas te van a decir que creen en Dios? Casi todas, ¿no es cierto? Casi todas están siguiendo las direcciones de Dios para su vida. ¿Cuántas personas van a decir eso? Muy pocas. Y aún para ti quiero preguntarte, ¿crees en Dios? La pregunta es, ¿cuántas de las palabras de Jesús realmente estás aplicando a tu vida? Si realmente lo estás haciendo, entonces eres de Jesús. Porque yo no puedo decir que creo en Jesús y vivir como yo quiera. No puedo decir que creo en Jesús, que Él es mi maestro, que Él es mi Señor, pero en realidad hago las cosas como el mundo me dice que debo vivir. Si Jesús es mi Señor, entonces a Él es el que voy a obedecer. Su ejemplo es el que voy a seguir. Voy a aprender a pensar como Jesús pensaba. Voy a aprender a hablar como Jesús hablaba. Voy a responder como Jesús respondía. Eso significa creer en Jesús. Así que tenemos cuidado de nosotros como cristianos, bajar los estándares y mantener esta palabra, porque creer no es solamente eso. Y eso nos lleva a la siguiente parte. Creer va de la mano con aplicar o ser fieles a su palabra. Y de hecho, estaba leyendo un predicador que decía eso, que la parte más, los estudiosos dicen que creer en realidad significa ser fiel a. Creer a Jesús significa ser fiel a Jesús, a sus enseñanzas. En cuanto a ser fieles y aplicar la palabra, Santiago 1:22 nos dice, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿Cuál es el proceso? Has escuchado a Jesús, has escuchado a tu Señor, has decidido que vas a obedecerlo. ¿Y qué es lo que haces después? Empiezas a poner en práctica esa premisa que tienes. Como por ejemplo, aquí puse esta imagen, ¿no? Puse la realidad de Google, perdón, ¿no? Y significa eso, personas reconciliándose. ¿Cuántos de nosotros tal vez tenemos escrituras sobre el perdón, pero tal vez no estamos perdonando? O tal vez tenemos una cuenta pendiente que no soltamos. Si sabemos la escritura, pero no la aplicamos, estamos haciendo nada. Nuestro trabajo es conocer la escritura y empezar a trabajar en ella. Es lo que necesitamos hacer, mis hermanos. También, ¿cuánto de lo que sabes de la Biblia está transformando tu vida? Porque el conocimiento bíblico que tienes no tiene que quedarse solo aquí. Tiene que bajar acá. Y después de eso traducirse en tus obras, en tus acciones. ¿Cuánto de la Biblia esta semana te llevó a ser hijo? Un mejor compañero de trabajo, un mejor jefe, un mejor empleado, un mejor compañero de asiento de bus, incluso. ¿Cuánto de lo que conoces realmente está transformando tu vida? Porque Jesús no enseñaba a las personas para que acumulen conocimiento, sino para que sus vidas sean transformadas. Y esa transformación de su vida después transforma tu entorno también. Y transforma la vida de otras personas. El hijo del discípulo se transforma en luz en medio de la oscuridad. Hemos estado hablando de que la situación en el mundo es complicada y es triste. Mis hermanos, nosotros somos la luz. La esperanza de Cristo vive en nosotros y a través de nosotros. Pero solo si realmente estamos viviendo como nuestro Señor. Y si solamente si estamos poniendo en práctica. Era muy interesante. Este tiempo tuve la oportunidad de conversar con muchas personas, ¿no? Una hermana de aquí, de Ecuador. Íbamos en el carro. Como éramos los más chiquitos, nos tocaba ir los asientos de niños en la parte de atrás, que son bien incómodos. Entonces, una de los que dormíamos nos poníamos a conversar para evitar las horas de viaje, ¿no? Y esa hermana
me hablaba, me decía que ella había trabajado con un discípulo que muchos de ustedes conocieron, un hermano muy querido, Jorge Sanguino. Seguro muchos de ustedes se acordarán de él. Y esta hermana decía, yo trabajé con él. Y decía, era interesante porque aunque era jefe, decía, no trataba a los demás con superioridad. Al contrario, decía, yo no veía a él, corriendo de un lado al otro, sirviendo, llevando cartas, llevando esto. Dice, el trabajo, todo el mundo, había mucha división, pero él se encargó de unir a las personas. Y anoche hablábamos, decíamos, entonces hubo un discípulo ahí. Eso es lo que hace el discípulo. Cuando entramos en algún sitio, no solo nuestra vida, sino nuestro entorno debe estar. Pero si no lo estamos haciendo, es porque estamos fallando en eso, mis hermanos. Ahora quiero animarte a que también recuerdes algo. El ser cristiano no es un título. ¿Y por qué pensábamos en eso también? Había como otra situación, ¿no? Como estábamos en Estados Unidos, en Jacksonville, hay varios solteros. Entonces, de luego las solteras apenas llegan a un lado, se tratan de hacer citas, ¿cierto? Entonces, hay padres de vuelo que hacen citas, ¿cierto? Veían también, lo llamaban, lo buscaban en todo lado para que puedan seguir citas. Y estaba con nosotros una hermana de Colombia. Y un hermano también la invitó a ella a salir de citas. Pero, como estábamos una sola semana, era complicado, el hermano le invitó a salir solos, un día de semana. Entonces decía que no, por ahí hay unas fricciones por ahí. Entonces la hermana al final dijo que no, pero le agradecí, entonces fue una locura, ¿no? Una cosa un poco complicada ahí. Pero ella quería hablar con el líder de la iglesia, de la Jackson, para explicarle la situación. Ahora, el problema es que ella no habla inglés. Entonces ella me dijo, dame compañía, tú traduces, ¿no? Yo fui con ella, la compañía traduce. Ya se entendieron, todo bien. Y después de esta semana se reía y me dice, gracias, el próximo año que venga voy a aprender inglés para yo comunicarme con ellos. Digo, chévere, sí, vete a estudiar. Y después me dijo, ¿sabes? Porque yo tengo curso de inglés. Yo tengo un certificado que dice que yo sé inglés. Pero en la práctica no lo sé. Y a veces un título es un papel que no va a estar acorde a la realidad. Yo, por ejemplo, yo me gradué de la universidad como profesor. En la universidad yo tengo un título de licenciado en docencia. Pero hace 2 años no soy un profesor, hace 2 años trabajo para la universidad. ¿No es cierto? Entonces, tener un título es un papel que te dice que no necesariamente se adecuado a la realidad. El problema es que a veces tratamos de que se diga como eso. Yo soy cristiano porque me bauticé y voy a la iglesia. En realidad, mis acciones y mis decisiones no son las mismas. Quiero animarte a que reflexiones sobre la vida que has estado viviendo. No trates el cristianismo como un título, porque no lo es. El cristianismo es una vida y una relación con nuestro Padre y vivir en función de esa vida. Amén. Muy bien, mis hermanos. ¿Qué más es importante sobre aplicar? La palabra es fuente de vida. Nuestro Señor no solamente nos ha dado vida a nosotros, sino que nos ayuda a nosotros a transmitir esa vida a otras personas también. Pero solo para que ellos se puedan mejorar. Por eso es que a veces es tan difícil compartir la fe. Porque he habido tantos mal ejemplos de cristianos que la Biblia ya no creen en eso. La gente ya no cree en los religiosos. Y es por eso, por ser un religioso. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y un religioso? Exacto. El religioso tiene mucho conocimiento. Y ese conocimiento solo le sirve para juzgar a los demás. Y no pasa de ahí. El cristiano tiene mucho conocimiento, pero para lo que es su vida es transformada y su entorno es transformado. Esa es una gran diferencia. Entonces, mis hermanos, quiero animarte que las escrituras que tú conoces no se queden sobre tu cabeza, sino que realmente transformen tu vida y puedas llegar a hacer esto, a ser alguien que sirve, que ama, porque eso es lo que dice la escritura, lo que nos compartía hoy día Sérgio, ¿no? Que da con alegría, que da con amor, que disfruta lo que hace, que comparte su fe no porque tenga que hacerlo, sino porque quiere hacerlo, que no espera que la charla haga una actividad ministerial, sino que esté su día a día en hacerlo. Que abraza, que perdona, y muchos más ejemplos, que da otra vigilia, que ora por los enemigos, que da sin esperar nada a cambio. Hay tantas cosas que podemos aprender y que necesitamos poner en práctica. Amén. Vamos avanzando hasta llegar a las 18, tranquilos, no se van a acabar antes de que ustedes salgan. El siguiente punto, cuando empiezas a practicar, entiendes. Normalmente las personas aprenden a andar en bicicleta.
3, 4 años, niños, ¿no es cierto? Como digo, tuvimos muchas oportunidades de tener conversaciones muy profundas sobre los grandes. Y una de ellas estaba conversando con una hermana y yo le comentaba que yo aprendí a andar en bicicleta a la pequeña edad de 19 años. No sé por qué pasó, yo me acuerdo que era niño y todos mis primos aprendieron a andar en bicicleta, pero yo no sé por qué. Pero recuerdo que ya a los 19 compramos a mi mamá una bicicleta de regalo, y entonces dijo, sí, yo necesito una bicicleta. Yo dije, pues me propongo, me voy a proponer, voy a andar en bicicleta. Entonces subimos a la más grande, y ahí iba a ser de las bajaditas. Entonces de la noche, lo que decía que yo salía con la bicicleta, encima de la bajadita, pues subía, y era abajo, ¿no es cierto? Gracias a Dios, agradezco eso, los secretos de niños se arrastran las rodillas. Yo no me raspé las rodillas, los vecinos solo me tomaban fotos y se burlaban de mí. Pero aprendí a andar en bicicleta, ¿no es cierto? ¿A qué tiene que ver todo esto? Porque yo yo nunca iba a saber cómo era andar en bicicleta hasta que no me subí en ella. De igual manera, tú puedes tener mucha experiencia sobre cómo es nadar, pero no sabes lo que se siente nadar hasta que no te empiezas a nadar. Tú puedes ver de muchos sitios, puedes ver videos de YouTube, de ciudades, pero no sabes cómo es esa ciudad hasta que no llegues a esa ciudad, ¿cierto? ¿Sabes qué es lo que pasa también? ¿Qué pasa lo mismo con el cristianismo? A veces creemos que sabemos de eso, pero no sabemos el cristianismo hasta que lo empezamos a comentar, hasta que realmente estás practicando lo que aprendes. No sabes cómo se siente lo que es el verdadero cristianismo hasta que lo empiezas a vivir como Jesús, a caminar como Jesús también. Mis hermanos, necesitamos entender el cristianismo, porque realmente tenemos mucho conocimiento bíblico, muchos años en la fe, pero sin práctica en realidad no sabes. Lo siento, pero en realidad no sabes. Solamente sabes lo duro que es realmente amar a tu enemigo cuando te acercas a ese enemigo y oras por él y lo perdonas y le sirves. Antes de eso no lo sabes. Entonces, mis hermanos, necesitamos vivir eso. La parte hermosa de poder practicar, aunque sea de inicio al inicio, es que te permite entender los propósitos de Jesús para tu vida y empiezas a disfrutar de lo que se debe hacer. Y ya no se vuelve una carga. Ya no se vuelve una carga de tener una reunión, ya no se vuelve una carga de compartir la fe, ya no se vuelve una carga de servir a los necesitados. Ya todo lo haces por convicciones. Nadie tiene que decirte y lo disfrutas, ¿sabes? Disfrutas vivir como dice. Y vamos a la última parte. La última parte. Si realmente te has dado la oportunidad de conocer a Jesús, de estudiar su palabra todos los días, de poder andar, de empiezas a entender el cristianismo, lo siguiente es la libertad. Me encanta esa frase. Soy cristiano, no perfecto. Dios continúa trabajando en mí. Alguien que no entiende el cristianismo va a intentar ser perfecto y no va a poder, se va a frustrar, va a intentar hacerlo con sus fuerzas y no va a poder, se va a frustrar. Alguien que ha continuado su caminar y empieza a entenderlo, puede decir esto. Soy cristiano, me esfuerzo por ser con Cristo, pero yo tengo mucho camino por delante y puede ser compasivo consigo mismo y compasivo con las otras personas. Ahora, hay mucho de lo que Dios se va a liberar, pero solamente compartir dos cosas para terminar. Número uno, ideas erróneas sobre el cristianismo. Hay muchas ideas erróneas sobre el cristianismo. Uno de ellos que ha aprendido en este tiempo es no buscar complacer a nadie más a Jesús. Sí. Y quiero compartir esto. El tiempo que estuve ya pude hablar con algunos hermanos predicadores y él les compartía mi sentir y les decía, me cuesta, porque me cuesta predicar, me cuesta parar de frente, porque tengo en mi cabeza qué es lo que van a pensar, qué es lo que van a decir, les va a gustar, no les van a gustar, se van a dormir, no se van a dormir, si están transmitiendo correctamente, no están transmitiendo correctamente. Pero después de hablar con varios hermanos, pude relajarme y entender tu parte es lo que Dios le hace. Dios va a utilizar, Dios va a mostrar y Dios va a brillar. Sí, punto, nada más. Y eso trae paz y libertad. Gracias a Dios nos sentimos más de paz. Incluso puedes llegar a entender cosas como: no sirvo para ser salvo, sino que sirvo porque soy salvo. Los bebés nacen con un buen corazón, sirven mucho, sí, porque tratan de ganar el corazón de Dios. Y no está mal, es un buen corazón, pero mientras vas madurando entiendes que ya no sirves para ganarlo,
Más bien sirves porque ya lo tienes. Porque ya has ganado la prisa, porque ya lo tienes, porque no importa lo que hagas, eres suficiente. Pero el último punto, también Dios te libera de ataduras espirituales. Aunque Dios te haya liberado durante muchos años de muchas cosas, hay cosas que todavía seguro están en tu vida que te cuestan trabajo, que todavía te cuesta superar. Posiblemente eres un cristiano, pero tal vez hay algún vicio, algo que está ahí, que te tiene atado y que no sabes cómo seguir. Posiblemente pecados fuertes solamente, que has confesado, que has hablado, que has aprendido, pero siguen estando ahí. Culpa tal vez, porque posiblemente he pasado por errores que cometiste. Cadenas familiares de dolor a veces, circunstancias difíciles. Y problemas, lo puse aquí también. Problemas de identidad también. Y puse este último porque es algo que estamos viviendo en la actualidad. Muchos jóvenes, principalmente, han tenido muchos problemas de identidad por las corrientes que vienen de la nueva era. Muchos ya no saben si realmente con los del género, si son hombres, si son mujeres, un día son una cosa, otro día son otra, si son homosexuales, si son bisexuales, o qué son en realidad. Y quise ponerlo aquí también, porque hay una idea errónea en el mundo de que el cristiano odia a esas personas, de que la iglesia odia a esas personas. Y en lo que he visto, la escritura más bien nos dice que el segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo, independientemente de su pecado. Ahora sí, de llamar estará en decir la verdad, estará en mostrar a Cristo. Pero a veces el cristiano lo único que hace con esas personas es solo decirle, eres un pecador y te vas al infierno. Es lo que más bien dice Jesús. Jesús dice que para ellos hay esperanza. Jesús dice que Él puede cambiarlos. Jesús dice que Él puede transformar sus vidas y puede liberarlos de cualquier cadena que estén atando sus vidas. Ahora, si tú nos estás visitando y tal vez tú no estás luchando con esas cosas, o tienes un conocido que está luchando con esas cosas, antes de decirle que es un pecador que se va al infierno, dile que Jesús quiere conocer, que se dé la oportunidad de conocer a Jesús y que Jesús le puede dar la oportunidad de vivir una vida diferente. ¿Sí? Y hay opciones que no están condenados a vivir así, porque muchas personas creen eso. Creen que si ese es tu pecado, estás condenado al infierno. No tienes opción. Pero Dios nos dice eso. Jesús no nos dice eso. Entonces, aquí quiero ir con todo esto. Mis hermanos, tú y yo tenemos esperanza para cualquier cosa. Y Dios nos puede liberar. Ahora, no es que vas a venir aquí, Felipe Ricardo, te voy a poner las manos y ya, ¿no es cierto? No, es un proceso, pero empieza a darte la oportunidad. Nuevamente, si estás aquí por primera vez, quiero animarte que te des la oportunidad de conocer de Dios, de conocer a Jesús. Y si eres un discípulo, quiero que te des la oportunidad todos los días de ir a los pies de su Señor. Termino con esta última escritura, en Lucas 8:18, que nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Esta escritura habla de Jesús. Jesús ya ha liberado a cautivos, ya ha devuelto vista ciegos. Jesús ya ha puesto en libertad a los que estaban oprimidos. Lo hizo antes, lo está haciendo ahora mismo en todas partes del mundo y lo va a seguir haciendo. La invitación es que te des la oportunidad de ser tú uno de esos liberados para que puedas compartir y estar junto a nuestros Dios. Eso es lo que quería compartir con mis hermanos en esta mañana. Que la gloria sea siempre para Él.